Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrieron todos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, muchísimas gracias por venir a una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué hay que eliminar el Banco Central. Así es que me voy a traer el banquito para usarlo como atril y empezamos a hablar. Esta lo uso como atril. Estamos improvisando un atril. Bien, primero, digamos, vamos a hacer honor a Milton Friedman. ¿Qué decía Milton Friedman? Primero los datos. Entonces, puede ser que en otros lugares del mundo la discusión sobre la eliminación del Banco Central podría llegar a ser abstracta. Para nosotros no lo es porque es un tema de índole moral, pero más allá de eso, el mundo tiene inflación en torno al 2%. Nosotros estamos entre los 5 países que más inflación tenemos en el mundo. Eso ya debería ser motivo de alerta. Además, si ustedes hacen una revisión de la historia monetaria argentina, previo a la existencia del Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. Es decir, teníamos una inflación que era menor al 1% anual. Después, en 1935 se creó el Banco Central, que además fue una verdadera estafa, el motivo por el cual se creó, perjudicando básicamente a los sectores más vulnerables de la economía. Y en los primeros 10 años, cuando el Banco Central era mixto, es decir, la mitad era privada y la mitad era pública, en ese contexto, básicamente, la inflación trepó al 6% anual. Eso para los estándares de la época sí era una tasa de inflación alta ya. Pero bueno, después en 1946 nacionalizamos el Banco Central. Y el tema es que la tasa de inflación promedio desde 1946 hasta el año 1991, que es cuando se produce el repudio total de la moneda, Argentina tuvo una inflación promedio del 250% anual. En el medio le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y hasta tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, causamos un verdadero desastre monetario. Y ese desastre monetario no es gratis, porque en realidad, cuando ustedes se fijan, cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Eso corregido en la historia argentina, desde que hay Banco Central, tendríamos que tener entonces un PBI per cápita como el de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que la distorsión que genera la presencia de inflación produce una mala asignación de recursos que se termina plasmando en una penalización del crecimiento económico y en empobrecimiento de la gente. No solo eso, además, el impuesto inflacionario es absolutamente regresivo, es un impuesto al pobre, es decir, golpea sobre los más vulnerables entre 25 y 30 veces más que lo que hace en el caso, digamos, de otros tipos de impuestos. Es un impuesto tremendamente regresivo, es tremendamente dañino. Es decir, entonces castiga a los sectores más vulnerables de la economía, no solo por la disfunción que genera en el sistema y que de esa manera termina penalizando la acumulación de capital, termina castigando la productividad de la economía, termina generando ausencia de puestos de trabajo y salarios verdaderamente miserables, ¿sí? Sino que además encima le pega más fuerte a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto,
Después nosotros tuvimos la convertibilidad, es decir, básicamente tuvimos una regla monetaria, ¿sí? Que era un banco central absolutamente independiente. Teníamos una regla monetaria tremendamente dura, solamente se emitía contra dólares, es decir, que básicamente se emitían pesos contra demanda de dinero, donde aquellos que se desprendían de los dólares se los llevaban al Banco Central para tener pesos. Eso significa, ¿sí?, que básicamente se emitía contra demanda de dinero. Por lo tanto, una vez que se corrigió la distorsión de las dos hiperinflaciones al año y medio, o sea, los 18 meses de rezago que tiene la política monetaria, la consecuencia de ello, ¿cuál fue? Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Y esto es muy interesante, porque Argentina en ese contexto tenía un banco central independiente, estaba hecho por ley, además tenía una regla monetaria muy estricta, porque solamente se emitía contra demanda de dinero. Es más, la regla era fuertemente popular entre los individuos, en la población, y como si todo eso fuera poco, la realidad es que todos los contratos de la economía estaban determinados en esa moneda. Por lo tanto, parecía que romper la regla monetaria, romper la convertibilidad, romper la independencia del Banco Central parecía imposible, en especial por el hecho del apego que tenía la población a la regla monetaria, y además porque estaban todos los contratos de la economía determinados acorde a la regla monetaria. Sin embargo, cuando la casta política se quedó sin financiamiento para seguir con la joda del déficit fiscal, ¿qué hicieron? A la mierda la regla monetaria, a la mierda la ley de convertibilidad. Por lo tanto, es muy ingenuo que, si aún teniendo una regla tan dura como era la convertibilidad, se la llevaron puesta, imagínense una que es solamente la independencia. ¿Qué creen que van a hacer los políticos? Se lo van a comer crudo al Banco Central. De hecho, quienes impulsan este proyecto, ¿sí?, que es la pseudo oposición, habría que recordarles que el 28 de diciembre del 2017, Marcos Peña, Duhovne y Caputo se llevaron puesto al Banco Central de Sturzenegger, derivando en una brutal crisis que terminó que Argentina fuera el Fondo Monetario Internacional. Se llevaron puesto. Por lo tanto, ¿de qué me vienen a hablar de respeto de las instituciones? ¿De qué me vienen a hablar de que quieren un Banco Central independiente si ellos mismos se lo llevaron puesto? ¿Qué ahora creen en la naturaleza monetaria de la inflación? Cuando eran gobiernos que querían perseguir a empresarios. Persiguieron a empresarios, ¿sí? Les recuerdo que Vidal, cuando era gobernadora, dijo: yo voy a ir a presentarle a la sociedad cada uno de los empresarios que suben los precios cuando en realidad no se modificó el tipo de cambio. Señora Vidal, quizás los economistas que la rodean no lo sepan, pero en realidad son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Se llama principio de imputación de Menger y lo escribió en 1871. No lo va a encontrar en el libro Principios de Economía Política de Menger con ese nombre. Ese nombre se lo puso después von Wieser, que es el que le puso nombre a todas las cosas que hizo Menger. Pero en ese contexto, ¿sí?, como ahora descubrieron la naturaleza monetaria de la inflación, entonces yo le diría: mire, no vaya con las copias de, digamos, con el sustituto, o sea, compre el original. Es decir, los que siempre hemos creído en la naturaleza monetaria de la inflación. No los que, digamos, o sea, por ejemplo, quisieron reventar la cláusula gatilla y terminaron reventando a la gente. Entonces, esos mismos que también apretaron a los empresarios diciendo que querían ganar mucho, o esos mismos que mandaron la ley de góndola, es decir, que se dicen que son liberales. ¿Qué tipo de liberales son los que avanzan sobre la propiedad privada?
Por lo tanto, son los mismos que mandaron la ley de alquileres, son los mismos que dicen que no van a subir los impuestos, que lo van a bajar. ¿Por qué no lo hacen ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es el mismo jefe político? Es decir, en definitiva, es un discurso liberal de mentira. Por lo tanto, no compren la copia falsa, compren el verdadero, que es el liberalismo basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, la expresión de la libertad avanza.